El tema o el título de esta enseñanza le he puesto: aprendamos a pedir lo que realmente necesitamos. Aprendamos a pedir lo que realmente necesitamos. Dice la palabra de Dios así, Efesios capítulo 1, verso 15 al 20. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Amén y amén. Señor, gracias. Gracias por permitirnos hoy leer tu palabra y poder escudriñarla. Queremos aprender. Espíritu Santo, guíanos hoy. Guíanos, Señor, y enséñanos. Ayúdame, Dios, a exponer tu palabra para que sea de edificación, de bendición, de exhortación a nuestra vida, y que tu palabra, Señor, como semilla, pueda dar fruto en nuestros corazones, en nuestra vida diaria, Señor. Yo quiero darle las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. En la enseñanza anterior conocimos que Dios nos ha bendecido con ¿cuántas bendiciones espirituales? ¿Con cuántas? Todas. Bendición espiritual. Eso lo leímos y lo estudiamos el miércoles pasado. Que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y si usted quiere, volvamos a leer solo el versículo 3, solo para recordarlo. Solo para recordar lo que la palabra de Dios nos dice, para que no haya duda. Dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces el Señor nos ha bendecido ¿con cuántas bendiciones, hermano? Con toda bendición espiritual. Y esas bendiciones espirituales pues vienen del cielo, de la presencia de Él. Son bendiciones sobrenaturales. Él nos ha bendecido. Ahora el apóstol Pablo va a enseñarnos qué es lo que realmente deberíamos aprender a orar. Mire, yo pienso que todo pastor, todo apóstol o profeta, lo que sea, todo en algún momento nos equivocamos en muchas cosas. Y en una de las cosas en las que más nos equivocamos es cuando oramos. Porque a veces estamos orando por cosas que no deberíamos pedir. ¿Cuántas veces he orado yo, Señor, danos poder, Señor, para predicar tu palabra? Él ya nos dio el poder. ¿O no? ¿Qué fue lo que dijo Jesús en Hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios ya está aquí. El Espíritu de Dios ya está en nosotros. Entonces, si el Espíritu de Dios está en nosotros o está en mí, tenemos el poder. Pero a veces nos ponemos a estar pidiendo cosas que ya no tienen sentido, que ya no tienen razón. Entonces lo que necesitamos no es poder, necesitamos sabiduría.
y revelación para entender las cosas. Y es lo que ahora el apóstol Pablo quiere enseñarnos a través de estos versículos, en aquel momento enseñándolo a los hermanos de la iglesia de Éfeso. Pero antes de eso, el apóstol Pablo da gracias a Dios por todas las personas que están poniendo su fe en Jesucristo. Antes de ir a la oración de Pablo, en los versículos 15 y 16, el apóstol Pablo está dándole gracias a Dios por aquellos hermanos que están poniendo su fe en Cristo. Mire, hermano, yo traje aquí hoy la lista de 36 personas, 35 personas en este mes de enero, 35 personas que han venido a Cristo, que han reconciliado con el Señor. Yo pensé que se iban a alegrar, pero bueno, en el cielo hay gozo por un pecador que se arrepiente. Aquí yo no sé cuántos necesitamos para alegrarnos, pero si en el cielo es por uno, pues yo pienso que aquí también deberíamos de alegrarnos, de celebrar por las almas que están viniendo a Cristo. No todas son conversiones, hay muchas reconcilios. Personas que están viniendo, reconciliando, personas que un día tal vez se apartaron y están volviendo, pero le debemos de dar gracias a Dios por eso. Porque ¿quién es el que añade a la iglesia? El Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios el que añade, es el Espíritu Santo de Dios el que está haciendo la obra. ¿Y qué es lo que nos toca a nosotros como iglesia, como pastores y líderes? Démosle gracias a Dios, hermano. Entonces, por favor, lleven oración a esos hermanos, aunque usted no sepa quiénes son, pero en sus oraciones, acuérdese, Padre, te doy gracias por esos 35 hermanos hasta ahorita, ¿verdad? Tal vez hoy se va a convertir uno, dos, no sé, tal vez va a haber algún reconcilio hoy. Pues lo vamos a ir añadiendo a esta lista para que le estemos dando gracias a Dios. Así como lo hacemos por las peticiones que están escritas acá, pues vamos a estarle dando gracias a Dios también por las almas que vienen a los pies de Cristo. Entonces el apóstol Pablo estaba agradecido y yo quisiera motivar a esta iglesia que aprendamos a ser agradecidos. Uno de los defectos que yo he tenido, que me ha costado quitármelo, es que yo soy poco para celebrar. Y cuando hablo de celebrar es cuando las cosas que se van logrando en la iglesia como ministerio. Yo soy, porque todavía no me he quitado ese defecto, yo soy más dado a ver la manchita negra en el vestido blanco. Entonces, pero ¿por qué no podemos alcanzar más almas para Cristo? Y entonces estoy pensando en lo que no hemos logrado y no estoy celebrando por lo que sí ya hemos logrado. No sé si me explico. No sé si alguien también aquí tendrá ese mismo defecto que yo tengo, que somos más buenos a ver las cosas que no hemos logrado, pero no estamos celebrando lo que sí hemos logrado. Entonces yo he tenido por años ese mal, y yo le estaba compartiendo a mis hermanos con los que trabajamos todos los lunes en la mesa de trabajo pastoral que yo tengo todos los lunes. Yo le decía a los hermanos, yo necesito cambiar. Este año quiero celebrar por cada alma que se convierte, por cada persona que recibe su certificado como discípulo. Yo quiero celebrar por cada persona que se bautiza. Yo quiero celebrar por cada persona que Dios trae a esta iglesia. Quiero aprender a celebrar, quiero aprender a ser más agradecido que estar viendo las cosas que no hemos logrado. Así que yo espero que usted me entienda y me ayude, porque su pastor tiene muchos defectos que quiere ir mejorando, ¿verdad? Así que vamos a ir celebrando este año en el nombre del Señor. Y el otro mes tenemos celebrando, ¿cuánto? 31 años. Próximo mes, febrero, estamos de aniversario. Así que este año vamos a ir celebrando todos los meses. Amén, mis hermanos. Entonces le damos gracias a Dios, le damos gracias al Señor por cada persona que el Señor ha añadido. Y ahora en el verso 17 el apóstol Pablo comienza a hacer una oración. Y mire la oración de Pablo, verso 17. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, ojo, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En qué? En el conocimiento de Él. Nos hace falta ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Déjeme ponerle algunos ejemplos
para que podamos entender con más claridad esto. Por varios años, Eliseo anduvo aprendiendo de Elías. Por varios años Eliseo fue el servidor de Elías. Y los últimos momentos de vida aquí en la tierra de Elías, Elías sabía que iba a ser arrebatado, Eliseo también. Y al final le pregunta, ¿qué es lo que quieres? Yo lo que quiero, Señor, es que yo quiero recibir una doble porción antes que tú te vayas. Ok, si me miras que en el momento que yo sea arrebatado, usted lo ha leído, lo ha escuchado, tú lo vas a recibir. En eso, un torbellino, carro de fuego y no sé cómo más. Y el asunto es la cosa que el profeta Elías es arrebatado. El manto o se le cae o lo dejó caer o para qué llevó manto. La cosa es que el hombre deja el manto. Eliseo agarra el manto y Padre mío, y comienza a clamar. Y el hombre agarra el manto y se va a la orilla del río. Oiga las palabras de Eliseo. ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Qué le suena a usted esa palabra? Oye, ¿a dónde está lo que yo le pedí? ¿A dónde está lo que yo tanto me esforcé por lograr? ¿A dónde está? Lo que te quiero decir que Eliseo está pidiendo, preguntando algo que él ni cuenta se da que ya lo tiene. ¿Me doy a entender, hermano? ¿Dónde está el Dios de Elías? Y ¡fa! Golpea con el manto el agua. ¿Qué sucede? Usted se imagina el susto de aquel hombre. Y entonces, lo que te quiero decir es, muchas veces ni cuenta nos damos lo que Dios nos ha dado. No nos damos cuenta lo que Dios nos ha dado. Y es por esa razón que muchos pastores y líderes estamos orando por poder. Señor, danos poder. El poder ya lo dio. Ya lo tenemos. Señor, dame poder para hablar. Él ya te dio la boca. Y si no, mire con cuánto poder habla usted de otras cosas. Si no, ¿ah? Algunos de ustedes tienen una habilidad para hablar de deporte, que por favor. Otros tienen una habilidad para hablar de la farándula. Algunos de ustedes tienen una habilidad para hablar de las telenovelas, hasta con anuncios comerciales se las cuentan. Hay algunos de ustedes que tienen una habilidad para decir cosas. Ah, no, pero para hablar de Cristo, Señor, dame poder para hablar la palabra. Eso ya tú lo tienes. Ahí está, tú lo tienes. Todos podemos hablar y testificar. Pero preferimos ignorar, como lo decíamos el domingo, el Señor que sale a buscar obreros. ¿Y ustedes por qué están desocupados? Es que nadie nos contrata. Qué lindo. Nadie nos contrata. Y ahí está el Señor llamando. Preferimos poner excusas. ¿Y tú por qué no hiciste nada con tu talento? Ah, es que tuve miedo y lo enterré. ¿Cuántos dones, habilidades? Mi hermano, cuánto potencial hay en este lugar ahorita? Yo siento como que hoy me cuesta darme a entender. O me parece que se me están haciendo. ¿Cuánto potencial hay en cada uno de nosotros? ¿Cuánto potencial? Y es esa una de las razones por las cuales Dios permite que a veces venga la necesidad, la tribulación y la angustia, porque en los desiertos es donde nos damos cuenta de lo que somos y tenemos. Así aprendí yo en los desiertos, con mi esposa, con mis hijos, en los desiertos. ¿Cómo se levantó esta iglesia? En los desiertos. Así se levantó. Y así seguimos
a través de desiertos. Porque todas las cosas cuando todo te la dan servido, tú no aprendes ni a valorar y no sacas el potencial que llevas dentro. Cuando todo te lo dan servido. Pero cuando tú pasas por cosas, mire, tú ves el liderazgo de Moisés, 40 años en Egipto aprendiendo brujerías y un montón de porquería. Pero para que aprendiera, ¿a dónde lo llevó Dios? Al desierto. Aló. Allá al desierto. Anda a cuidar cabras, anda a cuidar ovejas. Y ni tuyas son de tu suegro. Así que cuidado, te las comes. 40 años a cuidar cabras y ovejas para luego enseñarle a pastorear un pueblo. ¿Ah? David, ¿de dónde lo sacó Dios? De cuidando ovejas para llevarlo a cuidar una nación. ¿Y alguien aquí sabe cómo eran los hermanos de David con él? Eran amorosos, cariñosos, eran... ¿Ah? No, pero nosotros a veces queremos que todo el mundo nos ame. Ay, que todo el mundo nos quiera. Hermano, necesitamos entender que no es el poder de Dios lo que necesito. Lo que necesito es el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que necesitamos entender la voluntad de Dios. Necesito entender los principios de Dios. Necesito entender a lo cual Dios nos llamó, hermano. A veces nuestras oraciones están tan cargadas de cosas naturales, carnales, humanas, físicas, y nos olvidamos que lo que más necesitamos es la revelación de Dios, pero con aquello que tiene que ver con nuestra vida. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 2 y 3. Quisiera leerle lo que dice el apóstol Pedro. No necesitamos más poder, hermanos. No necesitamos más unción. Hay gente que anda buscando la quinta unción. Hay gente que dice que ya tiene la tercera, ahora anda buscando la cuarta. Y cuando llega la cuarta unción, después quiere la 5. Yo le hago una pregunta: ¿encuentra eso usted en la Biblia? ¿Encuentra una unción, 2 unción, 3 unción, 4 unción, 5 unción? ¿No encuentra eso? En el Nuevo Testamento no hay eso. La unción del Espíritu Santo la tiene cada uno de aquellos que somos sus hijos, hijos de Dios. Vosotros tenéis la unción del Santo, dijo el apóstol Juan. Hay gente que anda buscando que el profeta le ponga las manos, lo escupe, lo empuje, lo avienta para que reciba la unción. Nosotros tenemos la unción, el poder de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 2 y 3. Mire lo que dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Lea conmigo lo que sigue, si puede. Con todas las cosas, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Léalo, pero léalo. Nos han sido dadas por su divino poder. ¿Mediante qué? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Qué? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido. Alguien debe esforzarse por comprender eso. Es lo mismo que le dijo Pablo a los Efesios. Jesucristo
murió, resucitó y está a la diestra del Padre, porque todas las bendiciones ustedes las tienen en Él. ¿Cuántas? Todas. Pero como no queremos nosotros esforzarnos en comprender qué es lo que Dios me está diciendo. Un amado primo mío, Mauricio, la primera vez que fui a Estados Unidos, me llegó a recoger y me dijo: primo, vamos a irte a comer, vamos a ir a cenar. Mi esposa no quiso ir, se la perdió, yo me fui con él. Y me llevó a un restaurante chino. Él pagó ahí, no sé cuánto pagó. Y me dice: primo, usted puede comer lo que usted quiera. No, pero olvídate que era una cosita así, como un platito por aquí. No. Dios mío, ¿qué? No había ahí. Puedo comer de todo, de lo que usted quiera, las veces que quiera, hasta que reviente, me dice. Y así anduve. A mi esposa no le gustaba ir, no le gusta ir a esos lugares porque ella siempre anda buscando gallo pinto. Ella entra a un restaurante chino, busca gallo pinto. Ella anda, y no es que esté mal el gallo pinto, pero ir a un restaurante chino buscando gallo pinto, ¿usted sabe? Por eso ella no iba. Yo anduve probando. Yo soy curioso para probar la comida. Me gusta probar. Y así salí esa noche. ¿Qué es lo que te quiero decir? Cuando el Señor te salvó, cuando el Señor te liberó, cuando el Señor te perdonó los pecados, cuando el Señor te hizo nueva criatura, Él te dio todo. Es lo que nos cuesta entender. Dios nos dio todo. Todo. Dios no da las cosas por medida. Dios nos dio todo el paquete completo. ¿Alguien comprende eso, hermano? Yo ni siquiera tengo que pedirle a Dios más dones espirituales. ¿Por qué? Porque Él ya me capacitó con esos dones espirituales. Yo solo los voy a ir descubriendo. Pastor, ¿y qué hay que estudiar para recibir un don? Pues estudiando que se recibe los dones espirituales por fe. Y esta noche lo que yo quisiera y le pedí a Dios y le rogué a Dios: Señor, que la gente que escuche esta palabra entiendan que pueden moverse en el ámbito sobrenatural y pueden ir mirando tu gloria en cualquier lugar donde vayan. ¿Por qué? Porque ya fueron capacitados con el poder de Dios. Hay algunos aquí que nos acordamos, hace muchos años había una persona que era el que hacía milagros. Si había un enfermo, llamen a fulano de tal. Si había otro enfermo, llamen. Era uno el milagroso. Estas señales seguirán. ¿A quiénes? ¿A quiénes? Ni siquiera dice a los pastores. ¿Estas señales seguirán a quiénes? Ahora yo le hago una pregunta: ¿usted cree? ¿Usted ha creído en Jesús? Entonces las señales lo deberían de seguir a usted también. Pero claro, nos hemos dejado guiar por esa enseñanza de que los hombres de Dios, los ministros de Dios, son los únicos ungidos, y tan ungidos que hasta pelones quedan. No, hermano. No, hermano. Dios puede usar a un joven, a una señorita, a un hombre, a un anciano. Dios puede usar a cualquier persona. ¿Por qué? Porque Él ya nos ha capacitado. Entonces necesitamos pedirle a Dios, como le dije que se titula esta enseñanza, aprendamos a pedir lo que realmente necesitamos. Entonces deberíamos de aprender a pedirle a Dios: Señor, enséñame con tu sabiduría y tu revelación, enséñame cómo puedo, Señor, cómo puedo yo ir descubriendo. Señor, ayúdame a poner en práctica lo que tú ya me diste.
Las cosas que he hecho durante estos 30 años, 31 años, las he hecho porque Dios está conmigo. Y le hago una pregunta: si Dios está conmigo, ¿está con usted? Le hago otra pregunta: no es que si usted ve la fe de su pastor, usted debería de imitar la fe de su pastor, imitar la fe de vuestros pastores. ¿No dice eso la Biblia? Y usted ha visto en nosotros la fe durante estos 31 años. Fe para perseverar, fe para levantarnos en medio de lucha, fe para creer en medio de las enfermedades, fe para sobreponernos en medio de deuda, fe para seguir adelante aunque la gente se levante contra uno, fe para decir: de aquí no nos movemos, seguimos para adelante. Usted lo ha visto. Te hemos dado testimonio durante todos estos años. Pero lamentablemente la mayoría prefiere quedarse allí esperando solo que lo vayan empujando. Y cuando tú vas a caminar, cuando tú vas a decidir a salir a pescar, deja que te estén llevando pescaditos. Es tiempo de que nos convirtamos en pescadores. Hay gente que se malacostumbró a que le estén dando el pescadito cocinado, el pancito hecho. Ahora hay que hacer pan para otros. Ahora hay que llevarle pescado a otros. No sé si me explico, hermano. Hay gente allá afuera que está esperando que tú le compartas, que tú le lleves la palabra, que tú le compartas. Pero hay mucha gente que se ha quedado en la iglesia siendo demandante. La gente está demandando que me visiten, que el pastor venga, que el pastor me ore por mí. Ahora te toca a ti orar por alguien, hermano. Que Dios nos dé ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El apóstol Pablo insistía en esa oración. Por eso en Colosenses capítulo 1, versos 9 y 10, ahí volvemos a encontrar esa oración de Pablo. Vaya conmigo, por favor. Ahí está. Una y otra vez Pablo orando por este mismo tema. ¿Por qué? Porque la iglesia de aquel entonces, igual que nosotros, estamos orando por cosas que realmente ya a veces no tienen sentido. Mire lo que decía Pablo en Colosenses capítulo 1, verso 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar. Ojo, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. ¿Qué era lo que pedía Pablo? Que seáis, ¿qué? Llenos del conocimiento. Necesitamos estar llenos del conocimiento de su... ¿Qué es lo que Dios quiere que yo ore? ¿Qué es lo que Dios quiere en lo que yo debo estar orando, buscando de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual? ¿Y eso para qué, pastor? Para que andéis. Sigue aquí. ¿Para qué, hermano? Para que andéis como es digno. Porque hay gente que nunca anda como es digno del Señor. Porque hay gente que tiene tiempo y tiempo de estar visitando la casa de Dios, la iglesia, oye la palabra, pero no andan como es digno del Señor. ¿Por qué? Y a veces son los que más piden y no reciben porque piden, porque están pidiendo mal. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole. ¿En qué hay que agradarle al Señor? Le voy a agradar en todo. Y eso de agradarle en todo tiene que ver con predicar, evangelizar, testificar, anunciar, proclamar. Un solo amén no hubo. Pero si yo le hubiera dicho que lo que Dios quiere es sanarte, darte la lotería de esta semana que viene, posiblemente hubieran sonado muchos amén hoy. Porque hay gente que está ahí esperando solamente que le llegue la buena suerte. Hermano, necesitamos volver a levantarnos en el nombre de Jesús y a orar por lo que realmente necesitamos. Como pastor de esta iglesia, una de mis oraciones es: Señor, enséñame a pastorear el rebaño
conforme a tu voluntad. Enséñame, Dios. Enséñame, Dios mío. Enséñame a preparar cada bosquejo, cada enseñanza que pueda edificar, ayudar al pueblo para que todos juntos nos levantemos como un ejército y sigamos conquistando almas para Cristo. En el versículo 18, el apóstol Pablo, en el verso 18, el apóstol Pablo dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Miren lo que necesitamos. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Y eso para qué, Pablo? Para que sepáis, ojo, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Quién nos ha llamado? Dios nos ha llamado. Pero nos ha llamado para una esperanza. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Entonces aquí hace falta algo que la iglesia no está mirando. Y es que el apóstol Pablo dice que necesitamos que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos, ojo, para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. ¿Cuántos aquí hemos sido llamados por el Señor? Todo aquel que viene a ser de Cristo tiene un llamado. Y la Biblia dice que ese es un llamamiento santo. La Biblia dice que es un llamamiento celestial. La Biblia dice que es un llamamiento eterno. Ese es el llamamiento que Dios nos ha hecho. Él nos ha llamado y nos ha llamado con un propósito. Dios nos ha llamado porque Él nos ha dado identidad. Yo espero que alguien comprenda esto. Yo vine a saber quién soy hasta que vine a Cristo. Antes de estar en Cristo yo no sabía ni quién era. Pero yo ahora sí sé quién soy. Usted me pregunta, pastor, ¿qué es usted? En primer lugar, yo soy un hijo de Dios. Claro, soy un hijo de Dios. Yo soy templo del Espíritu Santo. Yo soy un servidor de Cristo. Entonces yo debo saber quién soy. ¿Y quién me ha dado esa identidad? Jesucristo. Porque Él me hizo un llamado. Por eso es que Jesucristo, cuando usted oye a Jesús hablar, Él decía con toda libertad: yo soy el pan de vida. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. ¿Ah? ¿Por qué Jesús sabía quién era? Porque sabía a qué había venido. Pero ¿qué es lo que nos está pasando a nosotros los cristianos ahora? No sabemos ni quiénes somos. Sí, sencillamente no sabemos ni quiénes somos. Y que, oye hermano, ¿y quién eres tú? Bueno, yo soy un cristiano. ¿Un cristiano qué? Pues soy un cristiano. Solo eso. Tú como buen soldado, decía Pablo a Timoteo. ¿Como buen qué? Esas cosas hoy no se quieren oír. Hoy no se quiere recibir esa palabra que nos confronta con aquello que Dios nos llamó a hacer. Yo sigo peleando la buena batalla. ¿Cuántos entendemos que estamos en esta vida, pero que hay una batalla que pelear todos los días? Que hay una carrera que correr todos los días. Que hay una fe que guardar todos los días. Y eso es hasta el día que muramos. Hay un llamamiento. Y ese llamamiento que Dios nos ha hecho es un llamamiento eterno. Primera de Corintios 9:16. Mire lo que dijo Pablo. Señor, ayúdanos, ábrenos, Señor, el entendimiento esta noche. Primera de Corintios 9:16. Por favor, léalo conmigo. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Me gustaría que el resto lo leyera.
¿Qué? Ay de mí si no anunciare. ¿Por qué Pablo tiene que decir ay de mí? Ese ay de mí no es cualquier ay. ¿Aló? Ay de mí si no estoy dispuesto a anunciar, a proclamar, a publicar el evangelio, la buena nueva, la salvación a las personas perdidas. Pero la iglesia no lo ve así. De hecho, muchos pastores ya no lo ven así. Porque muchos pastores lo único que les interesa es la fama, el dinero, cualquier otra cosa. Ya no son las almas. Ya ellos no están enfocados en las almas. No, en cuánto más reales me meto a la bolsa. Cuántas más posesiones tengo. Cuántas cosas más hago. Qué mejores cosas tengo. ¡Ay! ¡Ay de mí! Si no anunciar el evangelio, si todo cristiano entendiera que lo que Dios te dio, un llamamiento santo, y te lo dio ¿para qué? Para que le sirva. Pero por favor, hermano, si usted es consciente, la iglesia no está viendo así el evangelio. La vida cristiana no la estamos viendo así. Algunos de nosotros creemos que la vida cristiana es solamente venir a oír un mensaje y tú te vas y se acabó. Y tú vienes el domingo, tú oyes otro mensaje y te vas y se acabó. Y tú vienes el otro miércoles, tú vienes a oír un mensaje y se acabó. Hermano, si esa fuera la vida cristiana, por favor. Si esa fuera la vida cristiana, no, hombre. Si eso es lo que estamos formando a la iglesia, no. No, yo prefiero ir aquí, yo quiero ir aquí. Yo quiero ir aquí, la palabra, el llamado. Yo quiero seguir a Pablo cuando Pablo dice, yo prefiero golpear mi cuerpo para someterlo a Dios, para no hacer lo que yo quiero. Uno quisiera vivir una vida acomodada, tranquila, sin estrés. Que no quisiera yo vivir sin estrés. Pero me acuerdo de las palabras de Pablo, decía que él pensaba y se preocupaba por las cosas que sucedían en las iglesias. Cuando una persona tiene una carga por la gente, por los discípulos, por el pueblo, por la iglesia, esa carga, en el buen sentido de la palabra, esa carga no te va a dejar en paz, porque tú entiendes que tienes algo que hacer en esta tierra para la obra de Dios. Seguir a Cristo es seguirlo con una cruz, no con una almohada, es con una cruz. Ay de mí si no anunciara el evangelio. Ay de mí si yo no siguiera predicando y llamando a la gente al arrepentimiento. Ay de mí si no confronto a la gente de esta iglesia. Y como ustedes ya me conocen perfectamente, saben que no tengo problema si alguien se enoja y se quiere ir, que le vaya bien. Yo no tengo problema con eso. Que el que más diezma, que se quiera ir, que se vaya. Ustedes saben, me conocen perfectamente, todos ustedes me conocen. Yo no estoy pensando que en que el más da, el que da menos, el que se enoja, ese no es mi problema. Mi problema es quedar bien con él. Ese sí es mi problema. Hacer lo que él me mandó a hacer. Y es hablarte la palabra, confrontarte con la palabra y hacerte ver, hermano, que tú como creyente en esta tierra, tú estás aquí, pero debes entender para qué estás. Tú debes entender la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Bueno, lo que soy y lo que me mandó a llamar, lo que me mandó a hacer. En el cielo hay gozo por ¿cuántos pecadores que se arrepientan? Wow, ¿cómo mira Dios la salvación de un alma? ¿Cómo mira Dios la salvación de una persona? Dios en el cielo hay una celebración cuando un pecador se arrepiente. Porque cada pecador que se arrepiente, Dios está viendo que la sangre de su hijo valió la pena. Pero cuando tú y yo no valoramos que esa sangre se derramó
para hablarle a otros, para invitar a otros. ¿Por qué? Porque estoy en esta tierra para cumplir un llamado, para terminar mi llamado, para cumplir el ministerio con el cual Dios me ha llamado. Versículo 19. Hay tantas cosas que quisiera decir. Verso 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con quién? Pablo no está pidiendo poder. Fíjese bien, Pablo no está pidiendo poder, que es lo que a veces nosotros se nos mete la locura de estar pidiendo poder. Danos más poder, Señor, danos más poder. Mire, Pablo no está pidiendo poder. Pablo está pidiendo: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? A eso me refiero cuando te dije: yo no necesito pedirle a Dios que me llene de su poder. Es como cuando a veces le decimos, a veces en oración acá le decimos: te damos la bienvenida, Espíritu Santo. ¿Y cuándo se fue? Que lo estamos recibiendo de nuevo. Tú le das la bienvenida a alguien que se fue y vuelve. No sé si me explico. Pero el Espíritu Santo no se ha ido de aquí. Pero son frases, expresiones, son cosas que decimos porque estamos ignorando que el Espíritu de Dios habita. Él habita dentro de nosotros. Él vive con nosotros. ¿Ah? Necesitamos comprender la grandeza de su poder ¿para quién? Para con nosotros. Necesitamos entender el gran poder que Dios nos ha dado. Y vuelvo a recordarte Hechos 1:8. Pero ustedes recibirán poder cuando haya venido. Pero Él ya vino en Pentecostés. Y Él ya vino cuando tú lo recibiste. ¿Fuiste sellado con el Espíritu Santo? ¿Fuiste lleno con el Espíritu Santo? ¿Fuiste bautizado con el Espíritu Santo? ¿Fuiste ungido por el Espíritu Santo? ¿Por qué le voy a pedir poder si ya lo tengo? Primera de Pedro 4:11. Primera de Pedro 4:11. Si alguno hable conforme a las palabras de quién. Habla la palabra. Amonesta con la palabra, redarguye con la palabra, exhorta con la palabra, alumbra con la palabra. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministre, dígalo, léalo, por favor, hermano. Si alguno ministra, ¿qué dice? Ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ah? Si vamos a hablar la palabra, hablemos la palabra. Y si vas a ministrar, ministra conforme al poder que Dios ya te dio. ¿Por qué tienes que esperar que llegue el pastor para orar por alguien que tú tienes la oportunidad de orar? Por eso es que hay algunos pastores que ellos creen que ellos son los milagrosos. No hay pastores milagrosos. Dios le dio el poder a su iglesia.
No hay aquello de los super escogidos, los super talentosos, los super mega archi. Dios nos ha llamado para que todos seamos sus siervos, hermano. Como le dije, todo esto yo lo he venido aprendiendo en el camino. La primera vez que yo oré por una persona enferma, oré con todo y miedo. A mí nadie me enseñó a orar por un enfermo. Pero la primera vez que yo oré por una persona desahuciada y Dios la sanó, sencillamente me di cuenta que Dios podía usar mi vida. Sin haber recibido un taller de liberación, un retiro de liberación, un retiro de cómo echar fuera demonios, o un retiro de cómo poner las manos, cómo escupir a la gente, cómo botarlos, o cómo hacerlos, o cómo soplarlos, o cómo no. Espérate, hermano. Sencillamente hagamos aquello que Dios nos mandó a hacer. Si alguno habla, hable la palabra. Pero si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Mi deseo esta noche es que todas las personas que están oyendo esta enseñanza y aquellos que nos ven por medio de la transmisión, mi único deseo y oración ha sido, Señor, que todos entendamos que hemos sido equipados por Dios para servirle a Él. Pero a veces nos sentimos tan indignos de orar por alguien. A veces encontramos en la calle, en el trabajo, en la oficina, a veces encontramos personas que están llorando porque tal vez están pasando por un divorcio, personas que tienen un hijo en el hospital, en la UCI, o personas que tienen a un familiar en la cárcel, o personas que están pasando por una situación difícil, y nos sentimos indignos de orar por esa persona porque decimos: no, pero es que yo no ando tan bien con Dios, es que yo no oré tanto hoy, o es que lo que pasa es que me va a usar Dios a mí. No, hombre, que yo cuando pienso en esto, yo digo: si Dios usó una burra, ¿cómo no me va a usar a mí? ¿Ah? Si Dios usó un pez, ¿cómo no me va a usar a mí? ¿Ah? Si Dios usó un gusano, ¿cómo no me va a usar a mí? No importa qué tan indigno usted se sienta, usted puede ir descubriendo el potencial que lleva adentro. El potencial que ya Dios te dio. La próxima vez que tengas la oportunidad de hablarle a alguien, háblale. Y si te da la oportunidad de ministrarle la palabra y la oración, ministrale en el nombre de Jesús. Quiero terminar con dos pasajes más. Efesios 3:20. Aunque eso lo vamos a estudiar cuando lleguemos ahí, pero yo quiero que usted vea y reciba y entendamos, hermano, el poder que Dios nos ha dado para hablar, para ministrar, para hacer la obra que Él nos ha encomendado. Efesios 3:20. Mire lo que dice: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Por favor, lea conmigo lo que sigue. Necesito que usted se emocione, aunque sea un poquito esta noche. Según el poder que actúa. ¿En quién? ¿En quién actúa el poder? No dicen los pastores. No dice eso. El poder que actúa en la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. El poder de Dios se lo dio a la iglesia, no a un hombre, no a un apóstol, a la iglesia. Y aquel que es poderoso, nuestro Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Jóvenes, hombres, mujeres, entiende, Dios te capacitó, Dios te ha llamado, Dios te ha dado esa autoridad y ese poder. ¿Para qué? Para que vayamos y llevemos el evangelio. ¿Usted se imagina? ¿Usted se imagina aquel hombre llamado Felipe? A él lo llamaron ¿para qué? A Felipe y a Esteban, ¿para qué lo llamaron?
junto con los otros 5, a repartir comida. A eso lo llamaron, a darle comida a las viudas. De los 7 diáconos habían estos 2, Felipe y Esteban. ¿Y qué dice después la Biblia de Esteban? Que Esteban predicaba con el poder de Dios, que Esteban echaba fuera demonios con el poder de Dios, que Esteban sanaba a los enfermos con el poder de Dios. ¿Y cómo se dio cuenta que podía hacer eso? ¿Cómo se dio cuenta? Haciéndolo. ¿Cómo se dio cuenta? Haciéndolo. Oró por un enfermo y se dio cuenta que podía sanar. Oró por un endemoniado y el endemoniado quedó libre. ¿Ah? Hoy no. Hoy queremos retiro para todo. Retiro de liberación y no sé qué cosa. Retiro para echar fuera demonios. 7 pasos para que el demonio salga. Primero preguntarle cómo se llama. Luego decirle cómo es el apellido que tiene. Y te vas a encontrar una lista de un montón de clases y escuelas para liberar, para sanar. Las cosas el Señor nunca las complicó. Nunca. El Señor siempre buscaba la manera más sencilla de que entendiéramos las cosas, hermano. El poder que actúa en nosotros. Y el otro pasaje que te dije, pues ya lo habíamos dicho, pero te lo quiero leer en Marcos 16, versos 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. El Señor no las complicó, las complicamos nosotros. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Una viejita, jamás se me olvida. Una viejita que estaba comenzando su discipulado, recién convertida. Llegó su vecina con su niño, no sé de qué edad, encendido en fiebre, que lo iba a llevar al hospital, pero no tenía para el taxi, no tenía para irse al hospital. Y fue donde la vecina a prestarle dinero para que le prestara para llevar a su niño. Él le dice, pero ¿para qué lo vas a llevar? Aquí nomás, vamos a orar, espérame, le dice. Fue a la cocina, agarró aceite de cocina, se echó en las manos, oró por él, se sanó. ¿Fue el aceite de cocina? ¿Qué fue? Pero nosotros las complicamos tanto. Nosotros las complicamos tanto. Si Dios usó a una mujer que apenas se había conocido con Jesús para traer a otro, ¿usted imagina cuánto podemos hacer nosotros aquí? Si Dios usó a un loco que había estado loco, o el gadareno, el tipo aquel que andaba desnudo, ese hombre todo el mundo le tenía miedo y ahora anda hablando de Jesús. ¿Ah? ¿Usted se imagina cuánto más podríamos hacer nosotros? Si tan solo nos dispusiéramos a qué? A decir, oye, yo tengo un llamado y ya entendí que Dios me capacitó, Dios me adiestró, Dios me dio talento, habilidades, y si voy a hablar conforme a la palabra, y si voy a ministrar conforme al poder que ya Dios me dio. La próxima vez que alguien me salga por ahí en el camino, en la oficina, en cualquier lado, personas contándome un problema, pues lo voy a invitar a que vaya a la casa de Dios, pero no voy a esperar que llegue hasta allá. Le voy a decir si me permite orar por él o por ella. Para el que cree, todo es posible, hermano. El poder que resucitó a Jesús de los muertos y lo sentó en los lugares celestiales es el poder que hoy está con nosotros. Yo le ruego a Dios que entendamos lo que somos, lo que tenemos, y si no lo entendemos, pidámosle a Dios, Señor, alúmbranos. Alumbra los ojos de mi entendimiento. Alúmbrame, Señor, cuál es la esperanza de mi llamado. Alúmbrame, Señor, para poder tener la sabiduría y la inteligencia, Señor, para hacer tu voluntad. Padre, te doy gracias esta noche. Padre, yo quiero darte la gloria y la honra, Señor, esta noche. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por enseñarnos. Gracias por mostrarnos. Gracias por guiarnos, Señor,
para que podamos entender, Dios mío, para que podamos conocer, Señor, que ya tenemos el poder, la unción, la autoridad. Señor, usted ya nos ha revestido con toda bendición espiritual. Usted nos ha capacitado. Somos tus embajadores aquí en la tierra. Somos tu pueblo. Somos tu iglesia. Somos real sacerdocio. Somos una nación santa. Un pueblo escogido por Dios. ¿Pero para qué? Dice Pedro. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Padre, ayúdanos, Señor, y alumbra nuestro entendimiento. Ayúdanos, Señor, y ábrenos, Señor, el entendimiento. Como aquellos dos discípulos que iban camino a Emaús, iban hablando con Jesús y ni cuenta se daban porque estaban ciegos, su entendimiento estaba cegado. Conocían las escrituras, pero no las entendían. Así estamos nosotros también, Señor, muchas veces. Así estamos nosotros, los pastores, los líderes, muchas veces. Estamos tan enfocados en tantas cosas que nos olvidamos de lo más importante. Que lo más importante no son las cosas terrenales ni las cosas materiales. Que lo más importante, Señor, es que entendamos por qué estamos en esta tierra. ¿Por qué estoy en esta tierra? ¿Por qué Dios me ha ungido, me ha capacitado, me ha adiestrado? Es lo que necesitamos ahora mismo entender, Señor. ¿Para qué hemos sido llamados? Y que lo más importante en esta vida es el alma de toda persona. Porque ¿de qué le sirve al hombre si ganara todo el mundo y su alma se pierde? ¿De qué le sirve? De nada. Por eso, tu iglesia, Señor, necesitamos comprender que lo más valioso en esta tierra es el alma de cada ser humano. Lo más valioso, Señor, que tiene cada persona es su alma. Es el alma. Y es por eso que nosotros como hijos, como siervos, como pueblo de Dios, debemos entender que ahora que nosotros tenemos por la gracia esa salvación, ahora por la gracia también debemos buscar a otros para que conozcan a Jesús. Dios mío, que podamos entender para qué estamos aquí. Que podamos entender que necesitamos de tu sabiduría. Necesitamos, Señor, que alumbres los ojos de nuestro entendimiento. Necesitamos, Señor, necesitamos que alumbres nuestro entendimiento.